Bueno. Pues como pueden ver, otra vez el pastor tuvo una comisión y pues me encargó a mí el día de hoy que les compartiera. Nuevamente, pues en obediencia a Dios primero y en segundo a la autoridad aquí que es nuestro pastor, nuestros pastores. Pues hoy les vengo a compartir un tema. No les voy a preguntar de lo de la semana pasada porque pues a lo mejor el pastor se lo pregunta la siguiente semana, ¿no? Y además porque también no me acuerdo mucho. Pero de lo que sí me acuerdo es de lo que les compartí yo la vez pasada. Yo les compartí, creo que fue a inicios de enero, y no sé si alguien se acuerda, la verdad. Si no se acuerda no pasa nada, pero si alguien se acuerda, pues referente a qué les había hablado, no sé si alguien se acuerda, que tiene un poco de relación con lo que les voy a compartir el día de hoy. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Se acuerdan del tema que les di yo? ¿No? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. La vez pasada yo les hablé de un tema que tenía que ver a... Yo no me acuerdo del tema, pero sí me acuerdo de algo que estamos hablando, que no tenemos que estar quietos, tenemos que hacer las cosas como nos han dicho, como nos han enseñado. Pues tú nos diste algo así, ¿sabes? Yo iba relacionando todo lo que el Señor ha llevado en sus enseñanzas y tú ahora sí como que dices, fuiste acomodando partes de lo que nos daba para que nos lo volvieras a repetir, para que nos volviéramos a tomar esos temas y supiéramos qué es lo que somos y quién estamos. Exactamente. Sí. Bueno. Perdón. Sí, luego el nombre del tema es difícil de acordarnos, aunque estaba muy cortito y eso, pero era de la lealtad y se llamaba ¿cómo estamos? Porque les hablaba yo de la condición en la que luego muchas veces nos encontramos, en la que queremos a Dios pero desde lejos y no queremos un compromiso. Incluso en aquella vez mi esposa y yo, y Vale nos apoyó también, hicimos unas hojas con unos cánticos nuevos. Lo importante aquí de esos cánticos es que conforme a la enseñanza que nos ha dado el pastor es de que yo trato de relacionarlos directamente con lo que tiene que ver el tema. Muchas veces, como les he dicho al inicio de la alabanza, los cánticos luego a lo mejor no son de nuestro agrado o no nos convencen o no es el que me gusta, pero tiene que ver para irlos introduciendo a lo que realmente quiero comentarles en la enseñanza. Por eso en este día elegí más cánticos enfocados como que en adoración, en exaltar lo que Dios es y en el agradecimiento hacia Él. En específico el último canto que se llama Exaltado estás, trata precisamente de eso, ¿no? De darle la gloria a Dios, pero en la letra, si la escuchamos, la estudiamos tal cual como es, como la hizo el salmista al componerla, da puntos y dice dos muy importantes, tres de hecho muy importantes. El primero es que dice: mi dolor quitaste. El segundo: mi enfermedad sanaste. Y el tercero que debemos apreciar por sobre todo es el precio que pagó en la cruz al morir por nosotros. Entonces ese cántico lo relaciono con el tema del día de hoy, que le pongo por nombre. La verdad voy a ser corto porque luego si nos llenamos de mucha, al menos es mi pensar, mi parecer, si nos llenamos de mucha información, sí nos nutre, nos es buena, y como dice el pastor, lo importante es que te lleves a un punto, pero es mejor que comprendamos lo más posible, y por eso lo hice un poco corto. La verdad no sé si me vaya a tardar mucho o poco, pero son varios textos que les voy a mencionar y los voy a explicar brevemente. Al tema del día de hoy le puse por nombre: ¿te has enfermado? ¿Sabes el propósito? En forma de pregunta, así tiene por nombre el tema. Y para iniciar vamos a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 8 vamos a leer los versículos de 21 al 27. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo
capítulo 8, el versículo, vamos a leer del 21 al 27, que es el 27 es el último de ese pasaje. Dice así la palabra de Dios: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso se refiere a cómo debemos de vivir en el Espíritu, hermanos, de saber el porqué y el cómo de las cosas. Aquí dice que nuestro espíritu también gime con gritos indecibles. Eso se quiere decir que no lo escuchamos. La palabra se refiere a decibeles, que es la potencia de la voz que tenemos. Cuando nosotros estamos en una condición enferma de salud, o hay otras enfermedades incluso, nuestro espíritu se duele también con nosotros, porque ciertamente la carne es la que resiente, pero el espíritu se entristece por causa luego muchas veces de que desenfocamos el porqué de la enfermedad, cuando bien puede ser a causa de algo que vamos a ver más adelante, ya casi en la introducción, que es el pecado. El pecado conlleva principalmente a las enfermedades, y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, aquí en este texto dice que el que escudriña los corazones. ¿Usted sabe quién es el que escudriña nuestros corazones? ¿El Espíritu Santo? No. El que escudriña nuestros corazones es Dios, y así lo dice Primera de Crónicas 28:9. Ahí nos especifica que Dios es el que escudriña nuestros corazones. Más allá de eso, nuestro espíritu es el que se conmueve, el que se siente, pero Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos y las palabras que vamos a decir antes de que las digamos. Eso está en 1 de Crónicas 28:9. No se los voy a leer, pero si lo quiere guardar y lo puede checar en su casa, ahí está especificado. Las enfermedades aparecen debido al pecado. Al pecar, nuestro cuerpo carga con esas consecuencias, hermanos. Vamos a ver un pecado que se ve bastante fuera en el mundo, pero puede ser que esté también dentro de la iglesia. Y ese pecado lo vamos a ver en 1 de Corintios, en el capítulo 6 y versículo 18. Si lo puede buscar, por favor. 1 de Corintios, capítulo 6 y versículo 18. Ahí dice lo siguiente, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué se refiere a esto? Sé que existe, hay menores aquí, entonces voy a tratar de ser breve en eso, pero se refiere a que es uno de los pecados más graves que hay. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Ahí está. Es claramente específico en este pasaje, en este versículo, perdón. Mire lo que dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y es cierto, hermanos, ¿por qué? Porque no se ha tenido en gran manera o en gran estima, hablando de todos los que hemos creído y los que hemos conocido a Dios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, volvemos a lo que decía Romanos: dañamos el espíritu, se entristece, se contrista. ¿Por qué? Porque también directamente estamos dañando el cuerpo. De ahí que provienen las enfermedades más difíciles para la ciencia, las más contagiosas y las más virales. De hecho,
virales e infecciosas, porque son diferentes, un virus de una infección. Entonces, es uno de los pecados más grandes que se está cometiendo allá afuera, pero les digo, si se fuera caso que en la iglesia, yo no hablo de esta, sino en general en la iglesia de Cristo, es un pecado gravísimo que la iglesia debe de reconocer, que si está, cada uno debe tratarlo. Y esto lo digo porque pues también nos van a estar viendo en video y si algún hermano o alguna persona que no conoce a Cristo tenga en mente esa condición, que debemos de tener en alta estima nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Las enfermedades también provienen de espíritus malignos, hermanos, y lo vamos a ver más adelante. Pero uno de los ejemplos es como nos hablaba hace 8 días, o lo que nos ha venido hablando el pastor. Había una persona que estaba endemoniada, es una enfermedad, pero era un espíritu maligno que se apoderaba de su cuerpo, que también lo va a dañar físicamente. Tienta con él no solamente en su espíritu, en su alma, sino que físicamente. Entonces, tenemos que discernir también cuando una enfermedad viene por causa de un espíritu maligno o por causa de pecado, si es que estamos teniendo falta de comunión con Dios y pecando de alguna manera. Vamos a buscar un ejemplo, vamos a entrar en los ejemplos que les había comentado, son varios textos, pero vamos a iniciar con Juan, en el capítulo 11, en el versículo del 1 al 4. San Juan, en el capítulo 11 y versículos del 1 al 4. En este pasaje nos habla de alguien muy conocido, muchas veces en las predicas o incluso se presta mucho para cuando alguna persona parte, nos habla de la muerte de Lázaro. Y dice así la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Aquí viene lo importante. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este versículo, el 4, claramente nos da como una cachetada con un guante blanco. ¿Por qué? Porque aquí claramente vemos que María estaba asustada y le dijo: ha muerto. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Dice: está enfermo. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Esta enfermedad no es para muerte. O sea que aquí vamos a empezar a ver cómo es que Dios trabaja en nosotros respecto a las enfermedades. No es que Dios no nos ame, Él nos ama y amaba mucho a Lázaro, pero le permitió la enfermedad para luego mostrar su poder y para glorificarse a través de él. Algunas veces ha pasado así. Dios permite que tengamos una enfermedad, pero no va a ser para herirnos, para lastimarnos. Tenemos que ir más adelantito y ver el propósito de qué es esa enfermedad. A lo mejor y tampoco nos demos cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero en este caso fue una enfermedad en la cual Dios usó a alguien que estimaba mucho. Entonces, imagínense esa condición. Si en ese entonces todos sabían que estimaba Jesús mucho a Lázaro, al verlo enfermo, ¿qué es lo que dirían? Bueno, ¿por qué si es tu amigo tan allegado, tan amado, por qué está en esa condición? Bueno, aquí Dios lo hace para glorificarse, para mostrar su poder. Entonces, chequemos si esa puede ser condición en la que estamos. Otro ejemplo, en San Juan, ahí mismo, pero ahora en el capítulo 9. Vamos a buscar San Juan 9 y de los versículos 1 al 3. Este capítulo nos habla de un ciego y
dice así del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta de Jesús fue: respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Una vez más podemos ver en este texto cómo Dios usa a esta persona para mostrar nuevamente su poder. Y en este pasaje, el poder se lo está mostrando a sus discípulos. Específicamente a sus discípulos se está mostrando. Él ya desde mucho antes había preparado esto para que sucediera y pudiera ser manifestado su poder. Este hombre no había nacido ciego por causa de sus pecados y tampoco por causa de sus pecados generacionales, es decir, ni por sus padres siquiera. Sus padres, por lo que aquí nos dicen los textos, es que tampoco tenían unos pecados como para que él estuviera en la condición de ceguera, sino que era una enfermedad permitida por Dios para que en él se evidenciaran grandes cosas, se evidenciara el poder. Imagínese usted, si en estos tiempos, aquí está, porque la Biblia ya está escrito, y sabemos que pasó, creemos en Dios y le creemos también. Sabemos que Él sana y a lo mejor en algunos casos hemos tenido experiencias en las que hemos sido partícipes de ver ese poder. Pero hermano, si alguien que no es converso ve actualmente que una persona, vamos a poner un ejemplo por muy burdo que parezca, alguna persona ahí en el centro de la ciudad de Córdoba, que sabemos que existen personas que pues están en esas condiciones, ¿verdad? Hiciera la obra a través de alguno de nosotros, que esa persona que está ahí a lo mejor postrada en una silla de ruedas o que está en ceguera, le fuera la vista en ese momento a través del poder de Dios, o pudiera erguirse y ponerse de pie, ¿qué sucedería con alguna persona que es inconversa? Supongamos que hay un... Perdón. Eso sería esencial. Pero está la otra parte. Supongamos que hay un grupo de unos 10 o 15 personas ahí al momento que están de espectadores. A lo mejor 2 o 3 se postran, caen de rodillas y reconocen el poderío de Dios y se convierten, como dice mi hermano. A lo mejor otros se asustan y piensan que es hechicería. Otros podrán pensar que es una broma. Y otros pueden pensar que era algo que ya estaba planeado, que a lo mejor no estaba en esa condición la persona. Entonces, en este texto nos muestra claramente que Dios hace estas cosas para que se manifieste el poder y a través de ello acercarnos y que otras personas se acerquen. Y en este caso, que era para sus discípulos, para que se afirmen aún más en seguir a Dios quien lo quiera. Que este ejemplo claramente nos viene quedando a todos nosotros como congregantes en la reunión. Dios puede hacer ese poder. Existen personas y hermanos que se preguntan e incluso reprochan a Dios luego por estas situaciones, hermanos. Es cierto, es verídico. Y si estamos en algún momento en eso, tenemos que trabajar en ellos internamente, nosotros, y ayudar a nuestros hermanos si es que conocemos alguno. ¿Por qué? Porque como pueden ver, este hombre era ciego de nacimiento. Algunas veces hemos tenido que lidiar con cosas así, hermanos. Yo personalmente tengo un hermano que no nació así, pero después de ciertos años él desarrolló una enfermedad epiléptica. Pero pues humanamente, y en ese entonces pues también todos nacimos pues católicos. Y vamos aquí, vamos allá, y esto, y ponemos nuestra fe en esto y en aquello, porque aún siendo en esa condición sabemos que Dios tiene ese poder de hacer las cosas, ¿no? Pero también confiamos en que las medicinas lo van a sacar adelante. Pasó, se intentó demasiado, se llevó a donde sea, todo esto, pero nadie nunca de nosotros, de los integrantes de la familia, nos preguntamos el porqué de eso. Y también pues realmente éramos ignorantes de todo lo que podía pasar y del por qué, ¿no? Pero una vez transcurrido el tiempo y gracias a Dios que me llamó a su presencia, yo en ocasiones he podido hacer oración por él y eso, soy honesto, aún tiene todavía vestigios de esa enfermedad, pero sé que Dios hará su obra en algún momento. Pero el ejemplo claro aquí es de el por qué renegar contra Dios, porque yo me acuerdo que en algún momento, como decía el pastor,
Cuando un padre ve que su hijo sufre, se viene el clamor. Y yo me acuerdo de mis padres en algún momento, cuando era yo chiquito, tal vez estaba yo como el hermanito que está aquí sentado. Claramente me acuerdo del dolor y los gritos que daban mi papá y mi mamá. Pero no discernimos el porqué. En ese entonces no sabíamos que existe alguien que puede librarlo y quitarlo de esa condición. Algunas veces ya de familia de origen, si somos cristianos y viene nuestro hijo y a lo mejor viene, pues no sé, Dios no lo permite, ¿verdad? Pero vamos a poner por ejemplo tal vez igual con alguna ceguera, con sordez, con alguna malformación. Hay que preguntarnos por qué, ya como familia, por qué pasó eso. Y estar firmes en Dios, de que Él está esperando que el resto de tu familia vea su poder y que se lleguen a Él. Y eso es a lo que se refiere el texto del ciego, en donde está mostrando su poder a sus discípulos. Nosotros que ya somos discípulos aquí y seguidores de Cristo en la congregación, tenemos que trabajar para entrar en nuestras familias y que el resto se convierta y pueda ver su poder, si tenemos alguna condición de hermanos. Y si estamos en la postura en la que estamos renegando o reclamando de ello, pues entrar en oración y pedir a Dios que nos corrija de nuestro error. Porque si no, vamos a seguir trayendo más enfermedad a causa del pecado de tentar contra Dios. El siguiente que les voy a mostrar es otro muy conocido que se encuentra en Lucas capítulo 8, el versículo 43 al 44. Acompáñenme por favor en Lucas, el capítulo 8 y versículo 43. Este texto es bien conocido, lo leímos incluso la semana pasada y desde antes. Como ejemplo, dice así en el 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Hasta ahí nada más. Cuando Dios permite enfermedades para acercarnos a Él, como hizo esta mujer, y fue que justo cuando ella había gastado todo lo que tenía en médicos, en lo que sea, que aquí no especifica, pero dice que gastó todo lo que tenía, volteó su mirada a Jesucristo, se acercó, le tocó y recibió su milagro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Es otra enfermedad puesta. Las personas allá afuera, nosotros aquí ya sabemos que tenemos una enfermedad, recurrimos a Dios y el por qué y analizamos. Pero las personas allá afuera tenemos que hacerles ver también para que se vuelvan a Cristo y para que podamos puede ser una puerta de entrada para llegar a ellos cuando están en una situación así también de enfermedad, como esta mujer, que confían en la ciencia, confían en su economía, confían en todo lo que puedan hacer en humanamente posible, pero no ponen su confianza en Dios. Mas sin embargo, va a llegar el momento en el que nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos ser usados para tocar a esas personas y llevarlos delante de Él. Esas personas, como la mujer, por ejemplo, dice que se acercó, tocó y recibió el milagro. ¿Por qué? Porque tenía ese deseo, ya no aguantaba. Imagínense cuántos años, 12 años de tener una enfermedad así. Es terrible. Es terrible porque su condición debió de haber sido deplorable. Se le bajan las plaquetas, etcétera, no hay defensas, todo, o sea, un flujo de sangre es terrible. Entonces, cuando estamos allá afuera y cuando están las personas allá afuera, recurren, usted ha escuchado que van hasta Vaca, la Anquila, todo esto. Tienen fe en eso, tocan también los mantos, pero están tocando el manto equivocado. Entonces a nosotros nos corresponde ir al correcto, al lugar correcto donde vamos a tocar, a donde nos debemos de acercar para ser sanos. Y como dice aquí la palabra de Dios, es a Jesucristo. Él nos da ese milagro al instante. El siguiente punto lo encontramos en Lucas, en el capítulo 1, del versículo 19 al 20. Está bueno este ejemplo por lo siguiente, miren. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, en el versículo 19 y el 20. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras,
las cuales se cumplirán en su tiempo. En esto nos habla de la enfermedad del sacerdote Zacarías. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, para entender esto, en el contexto, hubo incredulidad de él. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice que él ya era avanzado de edad, igual que su esposa, y que hubo un momento en el cual un ángel se le apareció, el ángel Gabriel, y le dijo que tendría un hijo, y él no creyó. Ahí lo dice en el texto, ahorita lo vamos a ver. Entonces, a causa de eso, el ángel le dice: ahora quedarás mudo hasta el día que llegue. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces Dios nos ha dado promesa, nos ha dado palabra, nos ha dicho: eres sano en nombre de Jesús, tú tienes esto, aquello, se te verá revelado en el año, vas a tener éxito en tus negocios, vas a prosperar en tu familia, tendrás un hijo, serás sano, serás libertado, etcétera, etcétera. Imagínense aquí si el mismo sacerdote no creyó, porque pues obviamente humanamente vemos la edad, y hoy lo sabemos a través de la ciencia que es muy difícil que se pueda concebir esa edad. Incluso su esposa tenía esterilidad. Por no creer y faltar y tentar contra Dios, le mandó esa enfermedad, esa condición en la cual lo enmudeció. Y ahí dice que incluso cuando él salió a dar las noticias a los demás, se tuvo que dirigir con ellos en señas, porque realmente no hablaba hasta el día en que pasó y fue concebido su hijo. Y mire, tan grande era el regalo que no lo tuvo en estima, y por eso le sucedió eso, que no sé si alguno de ustedes sepa quién es el hijo el cual le estaba dando Dios en ese momento. Juan el Bautista. Juan el Bautista era el hijo. Imagínense nada más el poder y la estima que había en esa palabra, que el sacerdote no la rechazó, pero simplemente pues no creyó, como la verdad muchos de nosotros alguna vez tenemos esa necedad en el corazón de no creer lo que Dios dice, a pesar de que se nos hable de lo mismo muchas veces. Entonces aquí el sacerdote padeció a causa de la incredulidad. Entonces vea, ¿cuántos puntos llevamos? ¿Cuál es el propósito? Bueno, Dios, para glorificarse, que me humille y que lo reconozca, y trabajando, hermano. Entonces, este texto es para que tomemos en cuenta otro punto importante de cómo Dios manifiesta su poder y de cuál es el propósito cuando estamos enfermos en una situación de enfermedad. La enfermedad fue permitida por Dios no por no creer las palabras del ángel Gabriel, quien le decía que a pesar de la esterilidad de su esposa Elizabeth iban a tener el hijo. Una enfermedad permitida por Dios por causa de incredulidad para dos cosas: para corrección y para amonestación. ¿Qué? ¿No me crees? Ahí está. Dios nos corrige y nos amonesta a través de alguna enfermedad y alguna situación. No pasan por nada, tienen un porqué de todas las cosas. Por eso el hijo del sacerdote Juan tiene un significado bíblico importante, que quiere decir el fiel de Dios. Juan el Bautista es el que les había prometido el Señor que les daría. Siguiente punto lo encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículos del 7 al 9. Segunda de Corintios 12, versículos 7 y 9. Dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Imagínense, en este texto habla de el aguijón que le fue puesto a Pablo, así se refiere a la Biblia, como un aguijón. E incluso Pablo aquí en el versículo 8 dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Por qué? Porque él sabía la condición en la que estaba. Él había visto bastante poder de Dios,
él había hecho muchas cosas porque Dios se lo había otorgado, pero llegó un momento en el que, como dice el pastor, esponjó, o sea, se enaltecía. Y él sabía, porque es obvio también, hermanos, nosotros sabemos, cuando no vamos a hablar aquí dentro de la iglesia de las actividades que hacemos, vamos a llevarlo como alguna de las actividades en las que nos desempeñamos y somos profesionales. Por ejemplo, no hay instalador como yo sé esto y esto y lo otro. No hay mejor cocinero que yo aquí, no, es que los demás no saben. O tal vez yo soy el mejor chofer aquí de esto y lo otro, y soy el mejor en X cosa que haga. Todos somos los mejores y los demás no saben nada. Muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado. Me ha pasado porque, pues sí, he estudiado, me he ido profesionalizando en lo que hago, pero me falta más. Y me ha tocado cosas que tal vez otras personas que no son dedicadas o profesionales en lo que hacen, lo hacen mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Examinémonos y veamos si estamos en esa condición, porque aquí se refiere la Biblia en un aguijón que dice que lo lastimaba, y la interpretación más acertada acerca de ese aguijón es que en su cuerpo era una enfermedad. La razón en la que Dios se lo permitió en su cuerpo fue porque recibió esas revelaciones divinas, lo cual podían producir en él una tendencia al orgullo, y Dios le permite la enfermedad para que él no se exaltase. Por eso en muchas ocasiones Dios puede permitir alguna enfermedad para que nosotros siempre nos permanezcamos plantados en los pies, ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y en todo lo que hagamos, sobre todo en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, para que siempre reconozcamos, esto es importante, que dependemos de Dios, y para que las cosas que nos da Dios no nos hagan enorgullecernos. Este es un punto en el cual también vamos a checar. Muchas veces le pedimos a Dios en las oraciones muchas cosas, salud, etcétera, etcétera, lo que sea, pero a veces la salud no nos enorgullece tanto. Hay algo que sí nos enorgullece y nos exalta tantísimo, y pues es la realidad, también pasa en el mundo. Tal vez estamos en una condición difícil de economía y que pedimos: Dios, bendíceme, yo te daré, yo te pondré, yo esto y lo otro. Y ha habido algunos ejemplos y ya nos ha hablado el pastor de ellos. No lo da Dios porque nos concede. La Biblia lo dice, que si pedimos y rogamos, Dios nos concede los deseos de nuestro corazón. Y a lo mejor Él sabe la intención, pero nos permite eso y nos lo da para probarnos a ver si de veras, si nos enorgullecemos o no nos enorgullecemos de lo que Dios nos da. Y eso es bastante terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces les digo: yo tengo porque soy, porque puedo, porque soy capaz, porque el otro. Nos estamos gloriando a nosotros mismos sin darle la gloria a Dios. Y por este asunto es que el Señor demanda este aguijón a Pablo, que de hecho no era tanto como una enfermedad como tal, sino que la Biblia dice que era como una debilidad en su cuerpo, una debilidad en su carne. A eso se refiere. Pero Pablo decía que aún en su debilidad se gloriaba, porque él sabía precisamente que Dios es quien lo guardaba, quien lo protegía y quien le daba todas esas bendiciones que él le pedía. Amén. Seguimos en Gálatas 4:13. Vamos a leer Gálatas 4:13. Ahí adelantito nada más. Nada más el 13 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y este texto lo puse hasta acá, pero realmente casi lo debería haber puesto al inicio, porque como les dije, el tema se llama ¿estás enfermado y sabes el propósito? Bueno, aquí esto nos dice el texto de Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Muchas veces, hermanos, ¿por qué llegan las personas a Cristo? Por la condición de La enfermedad. Podemos estar sin economía,
trata Dios en la economía, sí. Pero no va a faltar el vecino, el amigo, el pariente. Ten para que te ayudes, toma esto, lo otro. Dios tiene cuidado y usa personas. Pero está en enfermedad, no, sí recurres a las personas, pero podrá ser quien sea que tenga una enfermedad, hablando de enfermedad, ya sí, una enfermedad terrible, fatal, agobiante, va a clamar a Dios, sí o sí, va a clamar a Dios por la salud, no importa si es rico, si es pobre, incluso si es ateo, el ateo se puede decir, y recurrir a Dios. De hecho, ha habido ateos que gracias a Dios se han convertido a través de una enfermedad. Yo creo que esa es la prueba más contundente y eficaz que Dios permite en el ser humano para acercarse a Él, para buscarlo. Y lamentablemente está la otra parte en la que sí, Dios te lo da, pero ¿qué haces después? Se olvida la gente. Te olvidas de aquella obra que hizo. ¿Y eso a qué se debe? A enfriamiento, hermanos. Sé que no es fácil, sé que cuesta, sé que es invertirle, como nos decía el hermano Noé, como decía el hermanito Mago, como nos ha dicho el pastor, hay que invertir. Pero el venir los domingos a la reunión tiene un qué y por qué, y un propósito de estar aquí. Las cosas que deseamos hacer, que nos gustan, tienen su tiempo también, y si no es posible, pues ni modo. Yo creo que ya Dios hizo mucho por nosotros como para darle la espalda y enaltecernos como Pablo con su aguijón y no tomarnos ese tiempo de 1 o 2 horas para venir a darle la gloria a Dios. A mí me ha pasado, muchas veces a lo mejor yo he tenido la necesidad de trabajar o no he tenido la necesidad de trabajar, pero por codicia en algún domingo me he ido, no me salen las cosas, tengo que regresar al día siguiente. Entonces, ¿para qué fui? Ni aproveché lo que a lo mejor Dios tenía para mí ese día. Ya lo ha dicho el pastor, se le hace increíble, yo también lo creo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué elegí este tema? Porque, hermanos, todos nos enfermamos, a lo mejor hasta una gripa, y somos bien chillones hasta con las gripas, hermano, pero que no sea el impedimento. Si te puso Dios esa enfermedad, date cuenta que es para que vengas a la reunión y aquí te vas a salir libre de eso. Si tienes fe, y si no te va a probar a lo mejor otra semana o 2 semanas. Porque también, como decía el canto que puse la semana pasada, es necesario que yo muera es necesario menguar para que Cristo crezca en nosotros. Entonces, yo agarré este tema el día de hoy porque yo sí dije cuando el pastor dijo, ¿en Dios? ¿Cómo que las enfermedades? Esto respecto a algo que él ya nos ha dicho una vez que estaba enfermo de resfriado. Y nos fuimos a Chocamán en diciembre, en el fresón. Le dije, pastor, póngase un suéter, no vaya, o esto y lo otro. Ya sabe, yo ahí tentándolo la piedrita, ¿no? No, ahorita se me quita. Dice, tienes que tomar autoridad en el nombre de Jesús, se va esta enfermedad, no me toca. Tienes que decirlo así. A ver, pero sé específico, resfriado de esto. Digo, sí, va. Sí, y lo hace y se le concedió. Entonces, a mí que me pone a prueba el Señor en la semana siguiente y a mí que me da el resfriado. Yo hasta lo culpé al pastor, le dije, hola pastor, me contagió. Pues a mí me tocaba poner la alabanza en Chocamán ese día y pues estábamos cantando y él juntito a mí, me contagió, pastor, le digo, pero ¿sabe qué? Yo quiero eso que usted dijo. Y yo le dije a Dios, Señor, yo también quiero eso que tú tienes. Y de ahí en más adelante yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, el resfriado, la gripe, cualquier enfermedad no toca mi cuerpo, porque por tu sangre las pagaste, te las llevaste cuando fuiste colgado en la cruz, Señor. Soy sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le digo, y te vas. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, son espíritus inmundos. Ahora, Dios no nos envía una enfermedad para matarnos. Dios las manda para permitir, para probarnos cómo estamos. Y de ahí en adelante. Y yo tanto le creo y quise y tomé eso del Señor, que me falta mucho trabajar porque también ha sido rebeldía y desobediencia, que no lo he explotado al máximo, pero a lo mejor en ese ministerio también puedo servir. A lo mejor Dios me use para sanar a alguien más.
Cuando mi esposa se ha puesto en alguna situación difícil, yo he orado por ella y siente tranquilidad, siente paz, siente alivio. Claro que también toma de la fe de Dios. Por alguno de mis hermanos de la carne también lo he hecho, por mis sobrinos. Entonces todos tenemos poder para hacer grandes cosas, para que Dios sea manifestado, como dice el primer texto. ¿Ok? Entonces vamos a meditar en ese texto de Gálatas del por qué. Bueno, esto ya se los dije. Vamos a avanzar, vamos a leer nuevamente, regresamos a 2 de Corintios en el capítulo 2 y el versículo 10, por favor. Aquí sí tengo. 2 de Corintios 2:10. Sí, es lo que les decía yo en cuanto a Pablo, en donde Pablo reconoció que la gracia de Dios era lo que lo llevaba más adelante, y dice así: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Ahí es en donde él se da cuenta, ¿no? Que pues no es él el que hace las cosas, sino que Cristo es el que trabaja en nosotros. Y vamos a avanzar con uno de los ejemplos más grandes de la Biblia en cuanto a prueba. Me refiero a Job. Vamos a leer Job. En el capítulo 2 vamos a leer del versículo 4 al 10. Este hombre es un ejemplo tremendo de las pruebas que Dios puede enviarnos y de cuán firmes podemos estar durante toda esa prueba. Y Job, en el capítulo 2, del versículo 4 al 10, nos dice: respondiendo Satanás, dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Al permitirle Dios a Job la terrible enfermedad, lo hizo con propósitos, hermano. 1. Confirmar su integridad delante del enemigo. El 2. Probar a los que lo rodean, incluyendo a sus amigos y familiares. Y promover a Job a un mayor conocimiento de Dios a través de la experiencia de vida. Quiere decir esto: Dios le envió esta enfermedad a Job. Satanás fue y se le acercó ahí y le dijo. Dios conocía a Job y sabía que era un hombre íntegro delante de él. Imagínense, si el hombre más íntegro que nos muestra la Biblia aquí, Dios permitió que fuera tocado de él, no cualquier enfermedad, de una sarna que aquí dice que le llegaba desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, o sea, no había espacio de piel en su cuerpo que no estuviera padeciendo. O sea, ha sido terrible. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, digo, ya no se ve actualmente en personas de esa condición, pero existen algunas personas, yo he visto 2 aquí, una en Córdoba y otra en Fortín, que tienen un padecimiento muy similar, de una resequedad excesiva en su piel. Los manos se bañan en crema, o sea, es ponerse en su lugar por un momento, de verdad que debe ser terrible tan solo moverse. Imagínense en ese momento la condición de Job. Y aún así él supo que Dios estaba con él y que no se separaba. Satanás lo siguió tentando, no solo en su salud, le quitó posesiones, sus bienes, las riquezas, todo le fue arrebatado. ¿Y qué dice la familia? Ahí está tu Dios. Su esposa se lo dice, ¿no? Ahí está tu Dios.
Yo soy el único que ha creído en Dios, que soy cristiano de mi familia. Hasta ahorita, ninguno ni mi mamá ni mi padre se ha querido acercar, aunque ya he trabajado en eso. Sí, a su manera y lo que sea. Pero tampoco han renegado y me han dicho, mira, estás así y ahí te preguntas Dios. No. Pero a lo mejor puede ser el caso de alguno de nosotros hermanos en el que la familia escarnece de eso. Ya ves, tu negocio iba bien, ¿dónde está tu Dios? Nada más de que lo buscaste. A veces estabas sano y ahora estás enfermo, ¿dónde está tu Dios? Ese es el enemigo tratando de robarte la bendición. Pero ahí Job le dice a su mujer, bueno, ¿acaso nada más vamos a recibir el bien y el mal no? Y eso pasa con la iglesia. Queremos el bien, venimos a buscarlo porque estamos enfermos, nos da la sanidad, pero nunca nos pusimos a meditar el propósito de esa enfermedad. Y ya pasó, ya estoy bien, vámonos. Ahí vengo dentro de un mes o a lo mejor ya ni vengo. ¿Dónde quedó la obra de Dios? Muchas personas allá afuera, yo tengo un amigo que pasó por bueno, no es amigo, es un conocido, pasó por una situación bien difícil en la que la verdad, él no sabe, pero está vivo, gracias a Dios. No sé por qué situación, pero fue uno de esos pocos que la libró. Pero tiene una vida, la verdad, tremenda y desordenada, con vicios y cosas así. Y no lo juzgo, porque nosotros no debemos de juzgar, Dios es quien lo hace. Pero hace comparación contra este hombre de la Biblia. Aquí lo dice la Biblia claramente, era un hombre justo. Y por la situación que pasó y como está viviendo y está saliendo adelante ahorita, se compara con Job y siente que esto y que el otro. Hermanos, no hay que ser tan ligeros. Hay que meditar en el porqué de las cosas, el por qué lo pasó. Por eso Job lo dice, no nada más el bien hay que recibir el mal. Lo probó inmensamente y ¿qué pasó? Salió victorioso porque él probó su fe con Dios y Dios lo sanó a su tiempo. Aquí, no me acuerdo, pero el tiempo que lo probó, poco o mucho, él estuvo firme con los pies en la tierra. Tal vez algunas veces sintió el desfallecer, pero ahí estuvo él. Y cuando llegó el momento, Dios no solamente le dio sanidad ni le dio lo que él había perdido a causa de la tentación del diablo, sino que le duplicó, le triplicó todo lo que tenía. Entonces ahí está la bendición. Después de que pasamos la prueba, la angustia, viene la bendición. Tal vez no sea muchas veces como la queramos, pero es una bendición. Ya nos había comentado la pastora Maggi, perdón, la pastora, que hay que saber lo que pedimos, para qué lo pedimos, si lo que pedimos va a ser para darle gloria a Dios o para nosotros mismos. Vamos a avanzar. Viene el último punto que les voy a tomar y está igual en 2 Corintios, ahí adelantito. Nada más muévase tantito al capítulo 11. Segundo de Corintios, capítulo 11, versículo 29. Aquí está, solamente el 29 dice, 2 de Corintios 11, 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Se hace preguntas aquí. Dice que ¿quién enferma? Bueno, ya se los había comentado antes, pero vamos a profundizar. Las enfermedades también son permitidas por Dios, no solamente teniendo en cuenta a la persona directamente, vamos a hablar, no directamente a mí, sino que también con el propósito de acercar a las familias, de estimular amor por los demás también, aunque no sea familia, y mostrar compasión por los demás, y llevarlos a un punto donde no solo nosotros, sino que también aquel que sufre a nuestro lado, sintamos ese dolor. Y es lo que les decía,
Para esto permite Dios las enfermedades, para que las familias se consoliden, se hagan una nuevamente, porque muchas veces mientras más grande es la familia, más diferencias hay. Entonces, Dios permite a lo mejor que si todo está bien en la familia, de repente, ¡pum!, ahí viene lo que dice Job, ¿no? O sea, no solamente el bien se recibe, sino que lo malo. Y ahí es en donde se ve la posición de la familia, y si no está en Cristo, si nunca ha conocido, si no quiere, o el plano nada de ateísmo, es el momento para entrar con ellos, dolerse con las personas, no solamente con la familia, lo dice aquí el texto, sino que también con los ajenos, con las personas que conocemos, nuestros amigos. Ya nos ha dado el pastor también ese comentario. Todos tenemos muchos amigos o conocidos, pero ¿cuántos les hablamos y cuántas veces les hemos hablado de la palabra de Dios? Eso es algo que la verdad a la iglesia nos cuesta, porque yo le voy a decir, me cuesta a mí también. ¿Por qué? Porque luego es más fácil entrar, sentirnos ya casi en el mismo ambiente de ellos, que llevarlos a lo que nosotros somos. Y eso es algo en lo que yo tengo que trabajar muchísimo. Para hacer este mensaje, trabajaba Dios en mí en eso también, porque pues sí, es bonito venir y decirlo acá y mostrarlo y que lo escuchemos y nos lo llevemos, pero yo creo que la prueba más fuerte y más importante de esto es ya ponerlo en prueba allá afuera con la familia y con los amigos. Entonces, en como pueden ver, no hay una enfermedad, pero es un texto que habla del por qué, el trasfondo de las cosas. Todas las situaciones que pasamos tienen un qué, porque a lo mejor hice algo mal contra mi hermano, alguno de ustedes, a lo mejor toqué autoridad, ese es un punto importante. La autoridad que está aquí enfrente, pastor, es una autoridad que se debe tratar con debido respeto dentro y fuera de la congregación. Y a lo mejor yo en algún momento tuve alguna dificultad, algo no me pareció, que a lo mejor sí lo he tenido, lo reconozco, lo he reconocido delante de Dios, lo debo reconocer con ustedes. Eso hace que Dios trabaje en mí. Y no debo de ir y decir, no, pues es que sí me merezco por esto. No, hay que ser inteligentes, reconocer, buscar en qué hemos fallado. A lo mejor me equivoqué con mi mamá en la carne, con mi papá, con mi hermano de sangre, con mi jefe, con lo que sea. Todas esas cosas, hermanos, por muy simples que parezcan, tienen una consecuencia que tarde o temprano nos llega y nos causa algún dolor. Y se lo causa a los que están a nuestro alrededor, también sufren, porque no me diga que si es una familia de al menos seis personas y uno sufre, todos van a sufrir. ¿Por qué? Porque pues es imposible no conmoverse ante el dolor de las personas que amamos. También va a incomodar a la otra. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues ya hay que aflojar, ¿no?, para llevar. Todas esas cosas tenemos que trabajarlas. Yo me pongo por delante. Cada uno de ustedes sabe si es su situación. Vamos a trabajar en eso. Vamos a avanzar ya para cerrar. No debemos decirle a Dios, quítame la ansiedad, quítame la angustia, el dolor que me produce la enfermedad, quítame esa agonía y esa tristeza. Somos nosotros mismos los responsables de nuestra condición interior espiritual. ¿Por qué? Porque somos responsables, nosotros, hermanos, que somos los congregados, los cristianos y los que creemos en Dios y venimos a escuchar su mensaje, somos los responsables. ¿Por qué? Porque sabemos que para evitar estas cosas hay que orar, hay que congregarse, hay que alabar, hay que ayunar, hay que seguir a Dios, hay que servirle, hay que serle fiel. Si seguimos esas cosas, nosotros no necesitamos de pastor, puede orar por mí, esto. No está mal porque es una autoridad y tiene el poder, pero como les dije y les daba el ejemplo de lo que nos sucedió en Chocamán, si yo veo que el pastor ya me dio y nos ha dicho y nos ha recalcado lo que dice la Biblia, porque obviamente él es un instrumento, pero tiene esa autoridad,
y nos la da para que nosotros también tomemos esa autoridad y digamos, yo triste, yo ansioso, ¿por qué? Si dentro de mí mora el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué voy a estar en esa condición? Aunque esté yo en la condición de Job, dolido, con angustia, con tristeza, todo eso, debo de saber en mi espíritu que yo tengo la capacidad de echar fuera todos esos pensamientos de toda esa enfermedad en el nombre de Jesús. Para eso funciona la reunión y la palabra de Dios. La enfermedad nos quita la tranquilidad, hermanos. Y como Dios sabe que eso pasa, lo dejó en un texto, el cual es Filipenses 4, en el versículo 6 y 7. Lo vamos a leer. Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 6 y el 7, claramente nos dice ese poder y esa autoridad que tenemos, y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así tal cual. Aquí nos dice claramente esa capacidad que tenemos y en quién nos vamos a enfocar y enfatizar para que todas estas cosas que tenemos ya no las suframos más. Dios en este año, en el 2023, inició hablándonos de muchas formas, hermanos. Si usted ha venido a la reunión o no, pero a lo mejor ha tenido oportunidad de aprovechar el recurso que está en la página de internet de Ministerios de Restauración y Conquista, de la página de Facebook también, están las grabaciones, no solamente de las prédicas de los domingos, sino de las oraciones de los miércoles. Esa herramienta, si la usamos, yo le recomendaría que la usara. Si no ha visto alguno de los temas o alguna de la oración, váyase atrás, nada más del 2023 que estamos analizando. Dios nos ha venido hablando de muchas cosas. No sé si alguien ha puesto atención en eso, pueda decirme algunos puntos importantes de los cuales Dios nos ha hablado y nos está trabajando en ello. ¿Sí? Nos ha hablado de compartir la fe, nos ha hablado del servicio, nos ha hablado de la oración. Puntos importantes que no debemos de tener en menos. Si Dios ya nos ha venido hablando, ¿qué significa? También nos ha venido hablando de prosperidad, ya desde hace tiempo. Muchos nos ha dado palabra, pero ¿cuándo va a llegar? En el momento en el que seamos como en el tema que les comentaba yo la vez pasada. Cuando le seamos fieles. ¿Por qué? Porque si le somos fieles y leales a Dios, que es el único, todos los humanos fallamos. No hay uno que no falle. De una u otra manera. Todos herimos y lastimamos a nuestros seres queridos de una u otra manera. Pero hay uno que no. Que ese no te va a dejar ni te va a desamparar. Y se llama Cristo Jesús. Él es el único en el cual nos debemos de reforzar y amparar. ¿Cuándo? Cuando estemos enfermos. ¿Cómo? Discerniendo el por qué lo estamos. Y ya que tenemos su respuesta y la bendición, para adelante, hermanos. Seguirle, servirle y serle fiel. Amén. Ok, pues ese fue mi tema, hermanos, que les compartí. Espero les sirva. No sé qué tanto tiempo me llevé, no sé si fui largo o corto, pero ojalá les pueda servir, hermanos. A mí me sirvió mucho, me ha servido. Y pues como decía también el hermano que nos vino a compartir de Chocamán, pues eso que recibiste, eso dalo. Yo les comparto lo que recibí. Yo he visto su poder de Dios en la enfermedad, me ha probado. Incluso la semana pasada pasé por una situación en la que solo yo, porque ni siquiera a mi esposa le dije, me humillé y reconocí el pecado en el que estaba yo. Y le dije: Señor, ¿sabes qué? Aquí está, tú sabes. Y pues a seguirte, Señor, y trabaja en mí de ser necesario. Hay un canto que quería yo traerles respecto a eso, pero no lo traje porque pues para muchos es nuevo y esperamos pronto ya tener el proyector con la letra, que se nos facilite un poco más y ya ir poniendo unos cánticos nuevos.
que tienen relación, les digo, siempre bíblicamente, porque los propósitos de las alabanzas y de las adoraciones, hermanos, me gustaría mucho que todos comprendiéramos eso, el poder que tiene, pero enfocados en base a qué los cantamos, porque todos los cantos edifican, todos de una u otra manera, no les voy a decir que no, todos, pero algunos tal vez le dan más gozo a mi carne que a mi espíritu, y al menos los puedo escuchar, como les digo, y tal vez suene burdo lo que les digo, no es lo mismo estar en la casa que estar aquí, pero cuando venimos aquí queremos traerle lo mejor a Dios y rendirnos delante de Él, y la intención de nosotras es que ustedes entren en esa tranquilidad y en esa armonía de entregarse al Señor en adoración y en alabanza para pues llenarse del Espíritu de Dios. Entonces pues vamos a cantar